Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. En primer lugar, creo que habría que tener en cuenta una cosa que en general lo sabemos los historiadores, pero no lo sabe o no lo tienen en cuenta los economistas, que son la gente con la cual estamos en permanente diálogo. Sí, a veces un diálogo de sordos, ¿no? Pero bueno, esto no implica que siga existiendo. La desigualdad es un valor desde hace muy poco tiempo, ¿sí? Para una visión como la nuestra, la desigualdad, o la igualdad, por así decirlo, es un valor desde hace apenas 200 años, cuando realmente se planteó la posibilidad o la idea de la igualdad entre los hombres, igualdad jurídica, igualdad, en fin, como personas, etc. El mundo hasta ese entonces había sido un mundo desigual, un mundo aceptado como desigual, un mundo que estaba basado en la desigualdad y un mundo que estaba sancionado tanto por la autoridad terrena como por la autoridad celestial en la desigualdad, ¿sí? Por tanto, cuando uno se va hacia el pasado, no encuentra nada hecho para medir la desigualdad, porque la desigualdad no interesaba, era un dato dado, lo había establecido Dios, lo había establecido el rey, la nobleza, etcétera, y bueno, entonces no se podía modificar. Como decía recién Jorge, ¿no? El interés por la igualdad como valor llevó a su vez al interés por encontrar alguna forma de afectar esa desigualdad o esa digamos, o construir indicadores para conocer y para operar políticamente o económicamente sobre los mismos. En todo caso, también tenemos que desde ese momento primigenio en donde se plantea la igualdad como valor, ¿sí? En donde nace el concepto, por lo menos el concepto moderno de ciudadanía, el concepto de todos iguales ante la ley. Se trata también de que el sostén del Estado, es decir, la carga tributaria, todo lo que tiene que ver con el aporte de cada uno a la comunidad, sea también igualitario, ¿sí? Justamente una de las cosas que, una de las reivindicaciones principales de la Revolución Francesa era por qué el tercer estado debía soportar las cargas impositivas y no las tenían sobre ellos la nobleza, ¿sí? Y el clero. Entonces, ese debate que se planteó en ese momento generó toda una serie de propuestas a nivel impositivo que en nuestro medio se plasmaron, por ejemplo, en la llamada contribución directa, que estudiaron para el caso de Buenos Aires Jorge y Daniel con muchos trabajos de hace bastante tiempo, y que implica eso, es decir, un gravamen que supuestamente debiera ser general para todos y que debería tener una tasa realmente que tuviera en cuenta sobre todo la fundamental igualdad ante la ley de todos los contribuyentes. Por supuesto que eso, como ustedes se darán cuenta, es algo que se debió construir durante muchísimo tiempo, algo que recién se planteó en ese inicio del siglo XIX y se pudo llegar a algo un poco más armado, recién quizás finales del siglo XX, en cuanto a un padrón de contribuyentes más o menos ajustado acerca de la riqueza, es decir, del monto imponible de cada uno de ellos, ¿sí? Eso les habla un poco acerca de las fuentes que nosotros podemos utilizar. Como les dije, la contribución directa fue utilizada por Jorge y Daniel, pero solamente pudieron tomar un año porque ese año, en el año 1839 en su momento, porque en ese año, por una circunstancia particular, el registro se hizo mucho más confiable. Si uno va al resto, realmente es bastante difícil, sobre todo porque, digamos, hace falta una burocracia especializada, una burocracia con mucho conocimiento y una burocracia también con toda una serie de poderes para poder recaudar, para poder establecer un padrón, ¿sí? Un padrón y un catastro, por ejemplo, ¿sí? Bien, y todo eso es lo que se va construyendo de a poco. De todos modos, hay toda una serie de estrategias para ir supliendo eso, que después les puedo ir comentando a medida que comente a su vez los distintos proyectos de investigación que fueron integrados en el proyecto general de la unidad ejecutora que hemos presentado hace poquito, ¿sí? Antes quería ir pasando revista a algunos de los elementos que nos llevan un poco también a estudiar la desigualdad y las aplicaciones que puede tener la desigualdad y lo que
uno lleva asociado a la desigualdad. La desigualdad es un concepto en general con mucha carga tanto emotiva como ideológica, ¿sí? Es decir, nosotros pensamos en la igualdad cuando en realidad nosotros no somos iguales, somos muy distintos cada uno de nosotros, porque tenemos una personalidad, tenemos un físico también diferente, tenemos distintas capacidades, tenemos distintos intereses, distintos gustos, es decir, en realidad no tenemos un horizonte común que podamos tomar de referencia, ¿sí? Pero tenemos lo que sí podemos llamar el acceso a determinados bienes, el acceso a determinados recursos que son considerados básicos, y eso es lo que en cierto sentido determina el hecho que uno pueda estar pensando en construir un indicador, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, está bien, todos nosotros somos desiguales, somos diferentes, pero tenemos necesidades básicas, las cuales las tenemos que cumplir todos. Esas necesidades básicas se resumen en comida, alojamiento, vestimenta y todo lo que nos hace también poder sobrevivir, ¿sí? Esa necesidad básica es fundamentalmente un número que se resume en una cantidad de dinero necesaria para poder llevar a cabo y cumplir con esas cuestiones básicas, ¿sí? Ese número es igual para todos. Y ese número es una de las cosas que uno se persigue permanentemente y a veces es tan difícil encontrar. Porque cuando uno se va para atrás, no solo tiene este problema de que las fuentes no fueron pensadas para medir este tipo de problemáticas, sino que además tampoco fueron pensadas para construir indicadores, por ejemplo, de canasta o de precios, ¿sí? Uno habla de precios. Y un precio es un equilibrio entre oferta y demanda en un mercado. Tenemos mercados en el siglo XVII, en el siglo XVI. Los tenemos cuando la moneda que corre es la yerba mate, un pedazo de yerba mate o un pedazo de lienzo. Tenemos un mercado realmente allí. Bien, una de las cosas que hemos tratado de hacer y que es lo que trata uno de hacer es estudiar antes del precio la moneda, ¿sí? Y una vez que más o menos conoce cuál es la moneda, es decir, el equivalente general, tratar de estudiar y de encontrar el precio, es decir, qué significa esa equivalencia anotada en un cuaderno, en libras de arrobas de yerba o en varas de lienzo, con respecto a otra cosa, porque eso está. Eso desde el siglo XVI, del siglo XVII está, el precio está, figura, ¿sí? Y eso es bastante importante porque uno piensa también hasta qué punto la subsistencia se obtenía en el mercado, hasta qué punto la gente iba a comprar o no al mercado, o obtenía su subsistencia de otra forma, cultivaba, etc. En fin, todo eso hay que pensarlo, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno empieza a meterse en estos problemas y por supuesto cuando más atrás se va en el tiempo, más complicados son los problemas a resolver. Pero igualmente después me gustaría hablar un poco más de todo eso. Antes quería hablar de todo lo que son por así decir, las aplicaciones o las cosas que podemos tener en torno, podemos construir o podemos conocer un poco más en torno a la desigualdad en perspectiva histórica, ¿sí? Los economistas, como decía recién Jorge, como en fin, traté de también decirle yo, los economistas están muy interesados en la actualidad, en cómo está evolucionando la desigualdad y qué es lo que les muestra la desigualdad y cuáles son, en todo caso, los instrumentos para reducirla, ¿sí? Los historiadores tenemos una gran ventaja con respecto a los economistas, que podemos ver los procesos de muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación hay en el largo plazo entre cosas como, simplemente por decirlo, la desigualdad y el crecimiento económico, la desigualdad y el nivel de vida, la desigualdad y el conflicto social, ¿sí? Hay respuestas que se pueden dar en relativamente poco tiempo, pero hay otras que no, que demandan mucho más plazo para poder dar una respuesta concreta. Todo esto está en debate, todo esto hoy en día tiene muchas opiniones en el medio. No hay, obviamente, consenso, pero me parece que lo que aportamos, lo que podemos aportar los historiadores en esto es algo muy sólido, muy importante, justamente porque al ver las proyecciones en el largo plazo, al poder analizar procesos mucho más múltiples y de los cuales conocemos el final, de los cuales sabemos cuál es el punto de llegada, ¿sí? Entonces el resultado es también útil, no solo para resolver un problema de hace 200 años, quién tenía la mosca
en el virreinato, por ejemplo, sino para entender un poco qué es lo que pasa en circunstancias similares, en momentos en donde esos procesos vuelven a quizá repetirse o por lo menos a darse, digamos, en cierto sentido, a tener otra vez peso en una circunstancia histórica, en una coyuntura, ¿sí? En ese sentido también una de las lecciones que nos queda es que no podemos, sobre todo cuando uno se va hacia el pasado también, ¿no? Pero también hoy en día, no podemos limitarnos solo a un aspecto de la desigualdad, no podemos simplemente tener en vista un número, porque el número es muy importante, el número es fundamental para entender y para comparar, pero el número es eso, un número, y nosotros tenemos que darle vida con otro montón de cosas. Una de las cuestiones que yo siempre, una de las batallas en las cuales, batallas mínimas por supuesto, en las cuales estoy o estamos embarcados con alguna otra gente como Juan Luis que está por acá, es tratar de convencer a los economistas de que el salario no es lo mismo ahora ni hace 200 años, ¿sí? Un salario es un número que aparece en un registro contable y que está bárbaro porque nos dice, bárbaro, la gente ganaba esto. Entonces la gente ganaba esto y entonces gastaba tanto, ¿sí? Ya está, el problema está resuelto. Entonces hay gente que les agarra, por ejemplo, un salario en el Río de la Plata, un salario en Londres, un salario en Shanghái, en China, un salario en México, un salario en las Filipinas, y les dice, todo esto en este año, digamos, del año 1780, le hagamos los salarios de todos esos países, todos esos lugares en ese año, y decimos, y los precios por supuesto, decimos, este es el nivel de vida, esto es la desigualdad, esto es la capacidad de ahorro, etcétera, que tiene esta gente, ¿no? Sin preguntarse, por supuesto, qué significa un salario en cada uno de esos lugares, qué significa el hecho de que en unos lugares haya esclavos, en otros no, en unos haya trabajo obligatorio, haya mita, haya corbeas, y en otros no los haya. ¿Qué significa el hecho de que en un lugar los que ganan salarios sean simplemente el 20 o 30% de la población y el resto sean cuentapropistas, y en otro lugar los que ganan salarios sean el 70 o 80% de la población económicamente activa, ¿sí? Todas esas son preguntas que hoy en día están mucho más homogéneamente resueltas, si uno quiere decirlo. Hoy en día la relación salarial es predominante, no solo en el mundo, sino en la gran mayoría de los países, pero en el pasado no. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de estudiar eso, ¿sí?, en función histórica, en perspectiva histórica, tenemos toda una serie de elementos mucho más valiosos que los que cuentan los economistas de hoy en día, a pesar de que no tengamos todos los elementos como para poder medir eso con el mismo grado de sofisticación con el cual se hace hoy en día, ¿sí? Desigualdad, sí, perdón. Desigualdad y nivel de vida, ¿sí? En cierto sentido, eso también nos permite tener una cierta capacidad de juicio, por lo menos de análisis, cuando uno se va para atrás, porque hoy en día nosotros tenemos una serie de bienes imprescindibles. Hoy en día hay gente que no puede vivir sin el celular en la mano, gente que no puede estar sin ver el partido de fútbol el domingo, etcétera, ¿no? Son necesidades, por supuesto son necesidades, y esas necesidades implican también un acceso que cuesta. ¿Sí? Un celular cuesta tanto, un partido de fútbol yo no miro, pero supongo que también costará unos mangos o va a costar unos mangos. Va a costar. Así que bueno, todo eso forma parte de una canasta. Bueno, eso yo como no gusto del fútbol, no. Es decir, todo esto forma una canasta. ¿Cuáles son los bienes realmente imprescindibles de esa canasta? ¿Y cuáles eran hace 200 años? ¿Cuáles eran ahora? ¿Y cuáles? ¿Sí? Bueno, pero antes eran los partidos de pato, de truco, supongo, ¿no? O de las carreras de caballo. Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? A veces estaban de moda las carreras de caballo, a veces está de moda el partido de fútbol. Entonces, la canasta de necesidades va cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros podemos definir una canasta de necesidades básicas, y eso es lo que tratamos de hacer porque es la forma más lógica de decir, bueno, a ver, ¿cuántas canastas básicas podés comprar vos con tu salario o con tu ingreso? Y eso es lo que, en cierto sentido, también les permite tener una idea de cómo es el nivel de vida de esa persona. Pero eso no es todo, y por eso a
a veces cuando hablamos de desigualdad horizontal, acceso a determinados bienes que no son materiales, tiene una gran importancia, ¿sí? Pero bueno, el tema es definir una canasta de nivel de vida, una canasta de bienes básicos y una canasta de bienes, por así decir, suntuarios, o bienes que no son tan básicos y que pueden ser parte o no de un momento donde se marcan desigualdades, ¿sí? Los bienes significativos, los bienes que son socialmente significativos, fueron justamente el objeto fundamental de la desigualdad en los tiempos pasados, ¿sí? El vestirse con determinada tela, con determinada ropa, ¿sí? Era fundamentalmente una marca de desigualdad muy clara. Había que verla, la desigualdad, y la desigualdad debía estar muy marcada y muy presente. Por eso todo eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno va para atrás, y no solo en lo que respecta simplemente a la medición, a la obtención de un número para comparar, ¿sí? En un lugar como era el Río de la Plata, todos nosotros sabemos que hace 200 años las marcas visibles de la desigualdad eran quizá las mismas que en cualquier otro lado, eran muy parecidas, pero la importancia social era mucho menor. Es decir, el hecho de llamarse Don, ¿sí? Todo el mundo se llamaba Don, ¿sí? Desigualdad y conflicto social. Tampoco tenemos una relación unívoca, porque, digamos, hablando sobre todo los estudios más recientes, los estudios sobre conflictividad en el siglo XX y en lo que va del XXI, han tenido mucho cuidado de analizar esto, es decir, hasta qué punto la desigualdad provoca conflicto social o la igualdad permite, no sé, morigerar el conflicto social o aplacar el conflicto social o incluso, en fin, prescindir o lograr que no haya conflicto social. Y tampoco hay una respuesta unívoca, porque si bien se han comparado índices, por ejemplo, como los de guerra civil, o índices menos, digamos, más comunes, por ejemplo, la tasa de homicidios por una cantidad determinada de población, en general por 100.000 habitantes, no se puede llegar a un resultado claro. Ha habido países que aumentaron mucho su desigualdad y no aumentaron su tasa de homicidios, y por el contrario países que han intentado o querido llevar a cabo políticas de reducción de la desigualdad y las tasas de homicidios se les han disparado en forma galopante. O sea que no hay por lo que parece, no hay una relación unívoca entre una cosa y otra. Es decir, eso también les marca esta cuestión de la atención a todas las dimensiones de la desigualdad. Vuelvo a repetir, me parece que el hecho de obtener un número es muy importante porque implica una medición, implica una capacidad de comparar, pero no es todo, y menos cuando nos vamos para atrás. Sí, perdón, vamos a terminar un poco. Las formas de medida de la desigualdad. Digamos, les traje, o por lo menos pensaba darles una idea de indicadores que en cierto sentido voy a pasarles muy por encima porque me parece que esto se puede tratar más en detalle con quien quiera hacerlo. Hay toda una serie de indicadores que utilizan los economistas y los historiadores también para medir la distancia con respecto a una curva de perfecta igualdad, que sería justamente el objetivo, ¿sí? Todos ellos tienen algún problema. Es decir, en general no hay o no se ha logrado un indicador perfecto. Más allá de cada uno de ellos, cada uno de la varianza, la covarianza, el índice de Gini, los índices de Tail, cada uno de ellos tiene, tiene algún defecto que es siempre necesario tener en cuenta para cuando uno analiza series de datos, o por lo menos cuando uno está armando y está tratando de buscar qué es lo que está midiendo, ¿sí? Hay que tener bien en claro eso para poder elegir un índice más o menos razonable que pueda permitir conocer en cierto sentido el panorama y poder ser comparado también con los demás. Los índices más usados, el índice de Gini tiene muchos problemas, pero más allá de eso es uno de los que para cuando uno analiza volúmenes de riqueza, como por ejemplo lo que más se utiliza para estudios del pasado, más que de ingreso, es muy utilizado porque digamos, internacionalmente da un número comparable. Pasando un poco a los proyectos que tenemos aquí, bueno, los que están presentes
me dirán hasta qué punto los estoy retratando bien, ¿no? Los proyectos, subproyectos que se integraron en el proyecto general de la unidad ejecutora son 4. Son, por un lado, el de Martín y Roberto Schmidt, Martín Wasserman y Roberto Schmidt, sobre la estructura fiscal y el reparto de la carga impositiva en el gasto, direccionamiento del gasto público y los recursos extraordinarios, ¿sí? Estamos hablando del la parte del proyecto sobre desigualdad económica que es la que hacemos nosotros, digamos, ¿no? De todo. Sí, esa es la idea, es decir, ir diciendo, por lo menos presentando un poco lo que cada uno de los subproyectos, cada una de las partes constitutivas de la parte económica, por así decir, de este proyecto general, está enfocándose, ¿sí? Por supuesto que, bueno, a ver, hablando un poco en general de todo esto, tenemos muchas áreas de vacancia, ¿sí? Falta, por ejemplo, un buen estudio sobre la moneda, y la inflación y los cambios culturales que implica, por ejemplo, la aparición de la moneda papel y la inflación. Todo eso implica, digamos, un estudio que realmente habría que realizar y que nosotros no conocemos. Recién ahora estamos sabiendo cuál o cómo era la moneda en el interior, porque, digamos, en el Buenos Aires se utilizaba moneda de papel y en el siglo XIX y en el interior no. Es decir, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la tasa de cambio? Es decir, es importantísimo para saber cuánto vale un bien en un lugar y en otro, ¿sí? En fin, para todo eso todavía nos hace falta gente, así que los que estén dispuestos o gustosos, que levanten la mano. En fin, bueno, volviendo otra vez a los proyectos, el de Martín y Roberto, que se trata sobre la estructura fiscal, busca justamente medir el peso de la estructura fiscal no solo en el sector productivo, sino sobre todo en sus efectos en la propia economía y en el resultado, ¿sí? Es decir, ese gasto público. Como ustedes saben, en la época colonial, la economía de Buenos Aires es una economía subsidiada por el situado potosino. Es eso solo, hay más cosas en el medio. Aparte, el tema es que el actor estatal, aun cuando no fuera uno de los más grandes o no tuviera la dimensión que luego va a adquirir, sigue siendo uno de los más importantes en el sentido de que puede tener un rol muy determinado, muy importante en la determinación de la situación o del acceso a bienes de determinadas personas o grupos, ¿sí? El proyecto... Sí. Sobre esto nomás. Si no me equivoco, hace poco leí que en Inglaterra sigue siendo un país, bueno, había llegado a un cierto nivel de equidad, pero súper desigual. El tema ¿Cómo influye el tema impositivo en la desigualdad? Porque el tema impositivo en la desigualdad influye tanto desde el punto de vista de cómo y a quién se cobran los impuestos y luego cómo se gasta, ¿no? Por los dos lados, digamos, influye en el tema de la equidad o la desigualdad. En Inglaterra, si no leí mal las cifras, hace poco vi que el Gini antes de impuestos es altísimo, sigue siendo altísimo, es como 0,60 y pico, que es hoy día un Gini del ingreso muy alto. El promedio en el mundial hoy día creo que es 0,4 o algo por el estilo. O sea, bastante más bajo. Saben que el Gini es entre 0 y 1, ¿no? 0 es equidad perfecta, 1 es máxima desigualdad. El Gini promedio mundial creo que anda por el 0,4 y algo. El Gini inglés, antes de impuestos es 0,60 y pico, pero después de impuestos es 0,30 y pico. O sea, realmente el tema impositivo puede cambiar radicalmente el tema de equidad. Bueno, esa es una de las cosas que quizás no tuve tiempo de desarrollarlo, pero cuando se implementan las primeras cargas impositivas así generales, van a terminar justamente en eso, en un impuesto que no sea horizontal, es decir, que no paguen todos la misma tasa, sino que quienes más tienen paguen más y por eso, en fin, se produzca una redistribución. Eso ya desde el principio del siglo XX lo tenemos presente, ¿sí? Bien, volviendo un poco al proyecto de Martín y Roberto, como les dije, esto abarca desde mediados del siglo XVIII hasta el final del régimen colonial. Y lo interesante de aquí es también estudiar el paso de la fiscalidad colonial a la fiscalidad republicana. Por un lado, hay, como ustedes se imaginan, muchas continuidades y también hay rupturas. El tema es también reevaluar lo que se ha hecho sobre este tema, que hay muchas aportaciones, las de Alperín y demás, que han estudiado esto y que realmente deben ser revisadas porque, digamos, tenemos por un lado un tipo de fuentes que se ha analizado, que luego quizás Martín les puede dar más detalles y que no es necesariamente la más
la más útil, ¿sí? Bien, voy a pasar un poco rápido por todo esto porque tengo bastante todavía que decir. Luego, en todo caso, Martín, que está presente, les puede dar algunos detalles más. Yo creo que es un proyecto interesantísimo y muy importante. El proyecto que tenemos con Juan Luis sobre precios de bienes en el actual territorio argentino, entre la colonia, más o menos entre 1700 y 1850, que bueno, como ustedes imaginan, poder sacar precios de canastas básicas en Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, etcétera. En fin, creo que es algo que no tenemos prácticamente nada, salvo un trabajo pionero de Arconda hace mucho tiempo. Es importantísimo para poder entender cuánto costaba vivir y qué diferencias había realmente entre una y otra región y, por supuesto, la evolución a lo largo del tiempo, que hasta ahora lo que nos ha dado es unas variaciones impresionantes, ¿sí? Es decir, no solo el hecho de que haya migraciones al litoral del interior se explica por una cuestión de mejores condiciones de vida, etcétera, sino que también tenemos cambios en la coyuntura muy fuertes, ¿sí? Bien. El proyecto de Hellman y de Jorge y Daniel y bastante más gente también que están aquí presentes, yo creo que en todo caso también puedes hablar vos un poco más después. La idea es desigualdad económica y condiciones de vida en el largo plazo, la Argentina desde la colonia al centenario, es decir, estamos tratando de cubrir tanto ese periodo colonial, por lo menos del 1700 hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, creo que es el periodo clave como para decir, bueno, los fundamentos del país moderno se plantearon allí, y me parece que es uno de los digamos, de las patas que le falta a la historia económica actual, poder realmente saber qué relación hay entre esos periodos de crecimiento tan fuerte, ¿no? Como tuvimos desde aproximadamente 1880 hasta 1910, el aumento o no de la desigualdad y digamos, cuál es el papel de las políticas del Estado, cuál es el papel y cómo es cada uno de los territorios en esa construcción general, ¿sí? Porque tenemos no solo esto, la propia construcción del país, sino también la integración de las distintas regiones a esta economía unificada. El de Claudio, que justamente quería llegar hasta aquí porque Claudio no está presente, me parece que es uno de los más interesantes, es avanzar sobre el siglo XX, un poco sobre estas pautas, ¿no es cierto? Es decir, a partir de principios del siglo XX tenemos toda una serie de información estadística disponible, publicada, y que Claudio Bellini propone analizar y estudiar justamente los cambios en el nivel de vida entre más o menos los años 30, 40 y mediados del siglo XX, los años 50, es decir, cayendo más o menos desde el final del régimen conservador y el peronismo. Por supuesto, una de las hipótesis es que las políticas de redistribución del ingreso que se plantearon en toda esa época, ¿sí? Ya incluso desde antes del peronismo, hay políticas de redistribución del ingreso a través de la estructura impositiva, tuvieron efectos sobre el consumo de bienes y el nivel de vida de los sectores populares, con grandes diferencias regionales y coyunturales. Por supuesto, cuando nosotros tenemos procesos, por ejemplo, inflacionarios, cuando tenemos desacople entre el proceso inflacionario local y la tasa de cambio, ¿sí? Cuando los bienes importados valen muy distintos según cuánto se pague el dólar o el peso oro en esa época, entonces podemos tener toda una serie de elementos que nos están cambiando permanentemente el esquema, ¿sí? Como ustedes saben, en esos momentos la economía argentina, siendo sin embargo uno de los países que se estaba industrializando más rápidamente en América Latina, continuó siendo muy dependiente del comercio externo de bienes primarios, y eso afectaba, por supuesto, también la oferta local. Los bienes primarios exportables en muchos casos eran también bienes de consumo local, y por tanto el hecho de la apertura o el cierre de la exportación también tenía que ver con la oferta interna, ¿sí? Y una de las cosas que aparece recurrentemente a lo largo de todos estos años son las crisis coyunturales, las crisis en las cuales las coyunturas desgraciadamente duran mucho. Una de las que estuvimos justamente viendo hace un par de horas con Juan Luis es la gravísima crisis que se extiende entre 1818 y 1830 aproximadamente, que tiene por supuesto el capítulo porteño, que es muy conocido, pero que en Santa Fe se expresó en un nivel de precios que más o menos cuadruplicaba los
usuales. ¿Y qué pasa con la gente en ese momento? Si uno dice que los precios se van al cuádruple o al quíntuple, la gente se muere de hambre. Y no, nada de eso. Lo interesante también, como se ve en algunos de los trabajos que se han hecho sobre ese tema, es que el nivel salarial continúa así. Es decir, la crisis de precios no afecta en absoluto al nivel salarial. Por tanto, si la gente no se muere de hambre es porque el salario no sirve para nada. Por lo menos no es parte del ingreso, o no hay forma de relacionar el salario con la subsistencia. Esto es muy importante porque todos los estudios sobre historia económica y nivel de vida en el resto del mundo toman el salario, la gran mayoría toman el salario como variable importantísima del ingreso, y el ingreso realmente, por lo menos acá, no se puede, se ve clara, en forma muy clara que no se puede relacionar con el nivel de vida. Es decir, el ingreso es algo muchísimo más complejo, muchísimo más amplio, muchísimo más complejo, ¿sí? Un salario de una sola persona no forma todo el ingreso familiar y, por supuesto, tampoco es el ingreso de esa misma persona durante toda su vida laboral. En fin, no quiero extenderme más tiempo. Cualquier cosa, en fin, ustedes son los que tendrán la palabra a la hora de hacer preguntas y le paso el micrófono a Gabriel.